Al parecer, estos animales estaban jugando en las cercas eléctricas, sin imaginar que con el más mínimo contacto con la electricidad terminarían en muchos de los casos literalmente fritos. Pero en el mejor de los casos, no pasará de un simple zamaqueo que aturdirá, llevando al incauto animal al compás de la más terrible danza, que dejará la peor de las experiencias y ocasionando incluso lecciones graves o de consideración, si la intensidad de energía es aún mayor. Este perro ha saboreado sin querer lo amargo que sabe la electricidad, buscando ahuyentar a un confundido intruso que ve como un perro bravo. Se tuvo que escapar como si se tratara de un lindo gatito. Pero las torres eléctricas parecen haber sido tomadas, incluso por unos monos, que creyeron estar en medio del bosque disfrutando de sus movimientos artísticos. Pero cables que conducen energía y un peligroso contacto terminarán por dejar bien pegada a la víctima, mientras va recibiendo el peor de los castigos para luego caer en caída libre, dejando de existir en segundos. Las líneas de transmisión transportarán la suficientemente cantidad de electricidad en las líneas de alta tensión, suficiente como para dejar pulverizada o ser reducido en cenizas a una curiosa ave que desapareció como si se tratara de un acto de magia. Pero los lamentables sucesos ocurrirán cuando los animales irán a tomar esas vías como medio de desplazamiento o tal vez en su instinto de curiosidad por alcanzar un determinado objetivo, quedando simplemente pegados en las cercas eléctricas. Pero incluso de no ser muy fuerte la descarga, aprenderán la lección de golpe, escapando de la escena más veloz de lo que se acercaron. Incluso la bravura pasará a segundo plano, cuando las ganas de ahuyentar replicaron en sí mismo. Pero hubieron animales que estuvieron a punto de morir en el acto, como cuando un chimpancé, al escaparse de un zoológico en Japón, el 2016, logró aguantar la descarga eléctrica de media tensión, pero no los efectos del dardo tranquilizante, que lo llevaron tras una peligrosa caída directo a su recinto, dejando toda su agresividad para otro oportuno momento. Lo terrible de estos accidentes serían las secuelas que dejaría en las ocasionales víctimas, como quedar expuestos a sufrir quemaduras internas y externas de consideración, que desde luego, de no haber sido grabado por las cámaras, sería difícil de comprender por qué su alta peligrosidad. Pero a veces los milagros ocurrirán, volviendo una vez más a la vida. Aunque no siempre habrá segundas oportunidades, quedando registrado las más dramáticas escenas, mientras jugaban con la muerte, todo lo opuesto de aquellas reacciones curiosas, al tener contacto con cercas eléctricas de baja tensión, que con las reacciones instantáneas terminaron por robarnos una inesperada sonrisa, lo cual nos indica que la curiosidad no precisamente mató al gato. Suscríbete al canal, ya nos veremos muy pronto. Adiós.